El mundo está ahí y nosotros por acá. Somos el mundo entre manos, pies y voces que se encuentran una y otra vez en Sanos y Sanas de la Azotea. Bueno, muy bien, y queríamos ir a Latinoamérica, irnos a esa Colombia que, bueno, ya viene con un proceso de 2 años de un gobierno nacional y popular encabezado por Gustavo Petro, y en estos días vienen haciendo una propuesta de una reforma del sistema de salud, un país que en los años 90, para aquel consenso de Washington, fue un modelo neoliberal de privatizar no solo la salud pública, sino otras áreas del Estado y achicar el Estado, ¿no? Y para eso vamos a hablar unos minutos con Mario Hernández. Mario Hernández es médico, también es profesor y doctor en historia, y siempre él está muy pendiente de estos temas, y obviamente queremos escuchar una voz de primera mano con qué está pasando en Colombia. ¿Cómo estás, Mario? Te saludamos desde acá, desde Mar del Plata, Argentina. Un gran abrazo. Buenas tardes, queridos. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes sobre nuestro caso colombiano. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Adrián te habla también. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Y Pablo, muy bien. Mario, ¿de qué proceso viene Colombia en particular con la salud, y qué posibilidades de reforma y de reestructuración del sistema público y de todo el sistema está tratando de llevar adelante la actual gestión del presidente Petro? Bueno, pues esta historia es larga ya, porque sí, Colombia claro, fue tal vez de los primeros países que hizo una reforma estructural de corte neoliberal con un modelo se llamó competencia regulada. Es decir, el modelo de la ley 100 del 93 lo que hacía era recaudar los recursos públicos, bien fuera por cotización obligatoria o por impuestos, sí, en unos fondos públicos, pero le entregó siempre a unos intermediarios llamados entidades promotoras de salud un valor per cápita, se llama unidad de pago por capitación, a cambio de un plan de beneficios, ¿no? Es decir, todo un modelo de demanda con esa intermediación. Y esas empresas pues hacían supuestamente la contratación de las redes de servicios desde el primer nivel hasta el último, sí, de manera que los hospitales tuvieron que convertirse en empresas que le vendían los servicios a estas intermediarias EPS, ¿no? Sí, y lo que nosotros acá llamamos el seguro, o sea, el hospital público se convirtió en privado. Claro, porque se convierte en una empresa que vende servicios y vive de esa venta, claro, de servicios, luego no tiene presupuesto. ¿Aló, ahí me estás oyendo? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Hola? Te escuchamos bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Sí. Sí, eso es muy importante porque eso empezó a generar esa transformación, privatización de los hospitales en empresas, pero además el incremento progresivo hasta llegar a la mayoría, el 95% de los prestadores son privados, claro, en todas sus versiones. Y esto, mira, lo que ha venido pasando es que se empezaron a formar unos conglomerados económicos que articulan a este intermediario, al que le dicen asegurador, con sus propios prestadores por distintas vías de conexión comercial o vertical. Y entonces, claro, ya son grandes grupos económicos que tienen de todo, hasta tienen universidades, tienen proveedores de medicamentos nacionales e internacionales, tienen, claro, inversión transnacional. Se volvieron grandes conglomerados económicos a partir de esa forma de privatización tan fuerte. Bien. Y bueno, te sigo contando entonces. Sí. Con base en eso, pues el movimiento social, por distintas vías, trabajadores de la salud, profesionales, gremios, academia, desde tiempo atrás generamos, yo también participé en eso, de un movimiento nacional por la salud y la seguridad social que empezó, sí, a presionar para hacer un cambio, una reforma
del sistema que retirara a esos intermediarios. Claro. Y que simplemente el fondo público hiciera una forma de distribución regional, territorial de los recursos en redes integradas y basadas en atención primaria. Bueno, esa propuesta venía de tiempo atrás, y cuando ocurre aquel estallido social de abril del 2021, sí, el candidato Gustavo Petro y con Francia Márquez y toda la cosa recogen la iniciativa, y eso es lo que se presentó al entrar el gobierno de Gustavo Petro como reforma del sistema de salud. Pero ya hubo una primera legislatura en que las fuerzas opuestas, obviamente estas formas ya muy sólidas de poder económico, articuladas al poder político en el Congreso, pues negaron esa reforma en un primer momento. Se hizo un ajuste otra vez en esa negociación que se hace política en el Congreso, y vaya por segunda vez propuesta la reforma, y aún así no están permitiendo el asunto. Hay una cantidad de formas de oposición con los medios en todas partes para que no haya esa reforma y no se retire sobre todo a ese intermediario. Incluso se le cambió el nombre para que quede en el nuevo sistema, pero con otro nombre, de EPS, entonces ahora gestoras de salud y vida, pero siguen siendo las mismas intermediarias que exigen incluso que se les siga pagando por UPC. Es decir, no estamos avanzando, al contrario, es una lógica muy perversa de cambiar todo para que todo quede igual, un poco como Lampedusa. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos en este momento. Hay una movilización, pero es bastante irregular, bastante fragmentada en esta forma en que finalmente la oposición ha ganado los medios de comunicación, y entonces estamos en un periodo muy difícil, que se expresa ya no solo en salud. La reforma laboral, por ejemplo, que quería recuperar derechos conculcados desde la década del 2000, comienzos del 2000 por Álvaro Uribe, sí. Bueno, se quieren recuperar, y resulta que también negaron la reforma laboral. El gobierno decidió hacer una consulta popular, y resulta que tampoco no le autorizó el Congreso la consulta popular. Entonces ahora se avanza hacia cabildos o formas distintas de movilización desde el gobierno, porque es decir, lo que se tiene en este momento es un bloqueo sistemático de las reformas que se han propuesto por el Congreso, porque tienen el poder político y el poder económico totalmente articulado. Esa es la situación de Colombia, como te digo, Adrián y Pablo. ¿Qué tal? Y sabés que te iba justo a preguntar una cosa de cuando decís, viste, que está como hay una movilización, pero y te lo pregunto también porque nos está pasando también a nosotros a nivel país, acá en Argentina. Te digo, ¿cómo se vive esto, no? Con respecto a los pocos beneficios para la mayoría del pueblo colombiano, ¿no? Cuando hablas de esto de la privatización de la salud, la reforma, ¿no? Porque, por ejemplo, este ejemplo que está pasando, ¿no? Por ahí a veces nosotros como que sentimos que a nivel país, en nuestro lugar, está como que no sabemos por qué no está estallando la situación, la movida en el pueblo, ¿no? Esa opinión, ¿cómo se ve allá? ¿Cómo puedes contarnos eso? ¿El pueblo, las grandes mayorías, están tan latente buscando eso, o está como acá que está todo más o menos dominado por los medios y tapado? Bueno, pues hay realmente una estrategia de desinformación, de tergiversación muy fuerte por parte de los grandes medios, y eso afecta mucho sobre todo a los sectores urbanos, sectores populares y sectores medios urbanos que ya están muy convencidos de que aquí el caos lo generó este gobierno de Petro y que hay que salir más o menos pronto de él. Es decir, eso lo han ganado bastante. Claro. Sin embargo, hay formas organizadas en el área rural, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos. En áreas urbanas también hay bastante expresión ahora de organización juvenil también, que han mantenido, y yo creo que esto puede ser interesante en este año que queda de gobierno, si se organiza y se expresa cada vez más, hay alguna oportunidad por lo menos de que continúe el proyecto del pacto histórico, pero no está fácil. Es decir, hay que reconocer que es una situación de polarización muy fuerte. Claro. Y que entonces, la forma como se presentan las cosas hace que se llegue a expresiones muy violentas también en el debate político, por ejemplo, o en las calles. Entonces, estamos en una situación muy difícil, hay que reconocerlo. Mario, si tuviéramos que pensar en algunas de las medidas que ha tomado la actual gestión en beneficio de la mayoría, ¿cuál podríamos por ahí identificar
vos veas que ha sido importante, ¿no? Pues hubo un primer momento, yo creo que hay que reconocerlo, de una reforma fiscal, pues tributaria, que permitió recoger unos recursos al comienzo, pero resulta que también la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, tiene sectores más de derecha en oposición, y eso ha incidido, ha bloqueado en todo caso también desde el punto de vista judicial la implementación de reformas como esa. Le quitó, por ejemplo, un buen porcentaje, una buena parte de la reforma hecha en 2022 a 23, y eso también bajó la posibilidad de desarrollar el proyecto de gobierno porque quedó desfinanciado, digámoslo así. Pasó una reforma pensional muy interesante, por lo menos en el sentido de ampliar la cobertura y entrar en una serie de cosas, y resulta que también la Corte Constitucional no recibió una demanda por procedimiento y ahora está a punto de salir supuestamente un bloqueo también de esa reforma pensional. Es decir, todas las cosas han sido por distintas vías recortadas, bloqueadas o sometidas simplemente a desprestigio, más o menos. Entonces, bueno, por eso es que digo que la forma en que se ha organizado esta correlación de fuerzas es muy desfavorable en este momento, a pesar de todo lo que se ha tratado de hacer para imponer y desarrollar el proyecto de cambio, digamos. Estamos charlando con Mario Hernández sobre Colombia y cómo vienen encarando el proceso de reforma en salud, pero también de las distintas medidas que se vienen realizando en estos últimos 2 años. En términos de salud, Mario, ¿qué es lo que propone esta reforma? Pues inicialmente, como te digo, era el retiro de esos intermediarios llamados EPS y el fortalecimiento del fondo público y de la administradora de los recursos de la salud, que es pública también. Claro. Es decir, si se retira ese intermediario, esa administradora puede perfectamente organizar distintas formas de pago o presupuesto en las redes de prestación de servicios, incluso combinando públicas y privadas, instituciones, digamos, pero fortalecer la red pública, tener hospitales recuperados como instituciones de salud del Estado, bueno, una serie de cosas que inicialmente se plantearon así, pero en la negociación, que ha sido bastante perversa dentro del Congreso, pues están precisamente logrando meter cosas como cambiarle el nombre de las EPS a las gestoras de salud y vida y toda esta cosa. Entonces, realmente ahí estamos en un momento muy complicado de la negociación, porque no se está logrando una reforma estructural bien hecha, sino una especie de combinación que puede terminar hasta en un mal peor, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. Bien, ¿Qué vislumbrás en lo que queda, ¿no?, de la gestión de Petro, ¿no? Vos lo decías, y uno también lo ve, que bueno, es difícil también gobernar después de muchos años de ultra neoliberalismo, ¿no?, en Colombia, ¿no? Claro, no, eso es una dificultad enorme. Es decir, lo que se está tratando de hacer es precisamente que la movilización de las distintas organizaciones sea lo que sustente entonces la presión sobre el Congreso, la presión sobre las Cortes, para que efectivamente no se opongan a cosas que sin duda algunas son muy benéficas para el pueblo en general. Es una recuperación de derechos realmente lo que se está haciendo. No es ninguna revolución socialista ni mucho menos. No, por supuesto. Es el proyecto de la Constitución del 91. Entonces, es decir, ahí es con la gente que se podría hacer todo un proceso de presión política para cambiar un poco esta correlación de fuerzas tan terrible que tenemos. Y yo creo que a eso le está apuntando el gobierno, y está buscando por distintas vías que eso se exprese y pueda incidir también. Por ejemplo, volviendo a presentar la consulta popular al Congreso, incluyendo 4 preguntas sobre salud, ya no solamente sobre la reforma laboral, ¿eh? Es decir, son estrategias que viene haciendo el gobierno, y bueno, es lo único que queda en este último año. Sí, de alguna forma que el pueblo colombiano también se haga partícipe, ¿no? En forma democrática de este proceso que vienen llevando adelante, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Sí, no, y yo pensaba, Adrián, y vos también, Mario, yo por lo menos lo tengo muy presente, todo aquel proceso, sobre todo de los jóvenes, ¿no?, en Colombia en el 2021, que dijeron, bueno, muchachos, a todas las derechas de todos los colores,
se van a tener que ir, pero bueno, no se fueron del todo, parece. Está muy presente, Pues, son muchas décadas. Claro, no, de acuerdo. Yo creo que el estallido social fue como un punto de inflexión muy importante desde el punto de vista político, porque precisamente abrió la posibilidad de un proceso electoral distinto y obviamente que esta fuerza llegara del pacto histórico que venía de distintas organizaciones y fuerzas políticas que se encontraran, muchos participamos en este asunto y bueno, esa era la gran esperanza, pero los mismos jóvenes están un poco desarticulados, están en otro momento de su movilización y yo creo que eso hay que reconocerlo, es decir, no hay un respaldo fuerte en este momento muy visible por parte de jóvenes, eso hace parte de la tarea que tiene que hacer este gobierno y las organizaciones que lo apoyan obviamente para recuperar esa voz de aliento que se logró en un momento dado y que ahora tiene su lugar. Mario, te vamos a agradecer muchísimo por la comunicación aquí para Mar del Plata, para Argentina, para Sanos y Sanas de la Azotea, por darnos ahí un panorama de este momento, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Estas reflexiones también nos ayudan a nosotros mucho, así que muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Mario, y bueno, te deseamos lo mejor y fuerza para allá, para el pueblo colombiano, que es algo de lo que nosotros podemos empezar a un poco a aprender de esa revolución, esa lucha que están dando, y creo que es lo que vamos a tener que hacer dentro de poco a nivel país acá. De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo, totalmente. Bueno, un gran abrazo para los dos y para su audiencia. Un gran abrazo. Bueno, hasta aquí pasó, ¿no? Mario Hernández, él es médico, es docente, es doctor en historia, ha tenido un rol importante en los equipos de, sobre todo, lo que tiene que ver más con la salud. Y nos vamos a ir con un artista que es colombiano. ¿Sí? Muy